¿Alguna vez te has parado a pensar en cómo vives sabiendo que algún día vas a morir? Buenos días. Con esta pregunta comenzamos este primer episodio de una serie de podcasts que abordará un tema que, aunque nos toca a todos y todas, rara vez se trata de manera abierta: la muerte. A menudo evitamos hablar de ella, pero hoy en este espacio queremos invitaros a reflexionar de una manera sencilla y accesible sobre cómo enfrentamos el final de vida, tanto individualmente como en comunidad. Este no será un episodio cargado de tristeza o dramatismo, sino una conversación que nos permita reflexionar si hablar de la muerte nos puede enseñar a ser más conscientes de lo que verdaderamente importa en el día a día. Esta serie de podcasts ha nacido de la colaboración entre diversas entidades que compartimos la convicción de que necesitamos crear espacios de reflexión sobre el morir. Es una iniciativa que cuenta con el apoyo y la colaboración de instituciones como la Universitat Oberta de Cataluña y específicamente los estudios de Psicología y Ciencias de la Educación, que no solo han financiado este podcast, sino que también han cedido los espacios y los técnicos que nos acompañan en la grabación. Y además participan en este proyecto de Care Lab, Pobles que Cuidan, la Societat Catalano-Balear de Cures Paliatives, la Fundació Víctor Grífols y Lucas y también gracias a la colaboración de la Caixa. Todo esto, gracias a estas entidades, es posible. Estas entidades están involucradas en la organización del Festival de Vida al Final de la Vida, que en su segunda edición se celebrará este octubre. Un evento que busca abrir un espacio público de diálogo y reflexión en torno a la muerte y también la vida. En este primer episodio nos centraremos en la importancia de abordar la muerte como un tema compartido y colectivo. Para ello tenemos el privilegio de contar con dos invitados, cuyas trayectorias, aunque diferentes, se entrelazan en su enfoque hacia el sufrimiento, el morir y la vida. Buenos días, Angie y Martín. Buenos días. Pues voy a comenzar presentándoos a Angie Rosales Cabrera. Angie es la fundadora de Payapupas, una entidad que trabaja en el ámbito sanitario utilizando el humor y el teatro como herramientas de transformación emocional para pacientes, familias y profesionales de la salud. El trabajo de Payapupas se enfoca en llevar la risa y la alegría a aquellos que atraviesan momentos difíciles, como el sufrimiento físico y emocional, utilizando el humor como una forma de abordar la muerte y la enfermedad de manera menos traumática. Angie ha sido reconocida con importantes premios como el Premio FIDEM al Emprendimiento Social en 2019 y el Premio Josep Trueta en 2024 por su contribución al ámbito social y sanitario. Todo un placer y un gusto. Muchas gracias. Junto a ella tenemos a Martín Correa Urquiza. Él es antropólogo especializado en antropología médica y salud internacional, profesor en la Universitat Rovira i Virgili y codirector del posgrado en salud mental colectiva. Es también miembro fundador y coordinador de Radio Nicosia, que es un proyecto pionero en España que promueve la participación activa de personas que han experimentado sufrimiento psíquico. Martín trabaja desde la antropología para entender cómo las comunidades abordan la salud mental y ha sido incluso asesor internacional de la UNESCO y la ONU en proyectos relacionados con la salud colectiva y la prevención de la violencia. Martín, muchas gracias también a ti por estar hoy aquí. Pues gracias a los dos por contribuir a este espacio y nos vamos a lanzar con este primer episodio. Muy bien. Toda una aventura. Y me gustaría comenzar planteándoos una pregunta que quizá es muy evidente para algunos, pero quizá no para todos. ¿Por qué, si la muerte es una experiencia universal, existen tantas diferencias en la manera de afrontarla e incluso en algunos contextos de celebrarla, ¿no? El ejemplo clásico que suele venir a la cabeza, ¿no?, cuando hablamos de este tema es el famoso Día de los Muertos en México, donde la muerte no se ve como algo triste, sino como una ocasión para honrar a los que ya no están, celebrando su vida a través de rituales y de ofrendas. Además, es una festividad en la que participa todo el mundo, incluyendo niños y niñas, ¿no? Así que, por empezar el debate, Martín, desde tu perspectiva, ¿cómo crees que se integra la muerte en las diferentes culturas? ¿Qué enseñanzas podemos extraer de los diferentes rituales colectivos para enfrentarnos a la muerte de manera menos temerosa? O Angie, os lanzo las preguntas y así podéis entrar en diálogo. En tu trabajo con Payapupas,
cómo los payasos de hospital utilizan el humor para ayudar a los pacientes a enfrentar la muerte, o cómo lográis, al fin y al cabo, hablar de estos temas, ¿no?, que suelen resultar tan difíciles. Mm. Mm. ¿Quieres empezar tú con lo de Con las la- ¿por qué hay comunidades, tantas- no? La por qué manera... hay tantas diferencias, ¿no? ¿Eh? Porque hay Sí, tantas diferencias. claro, qué interesante. Claro, hay tantas diferencias por la cultura, por la Claro. diferente cultura. O sea, la muerte tiene una dimensión orgánica, digamos, de colapso del organismo, de fin de la vida biológica por un lado, y por otro lado es una cuestión cultural, social. No es, por un lado uno no muere solo, nunca muere solo. En general la muerte es relacional. La muerte tiene que ver con algo que sucede en un determinado grupo también, ¿no? Entonces siempre la muerte tiene que ver con la ritualización, tiene que ver con la cultura básicamente porque la cultura es la forma a través de las cuales los seres humanos le dan sentido al mundo, a la existencia, a la vida, etc. Entonces depende, es como, en la antropología decimos, es como ese magma de significados, ¿no? Cada uno tiene como una especie de cielo de significados a los cuales uno recurre a la hora de dotar de sentido los fenómenos de la vida, cualquiera sea. Entonces, depende de dónde nazcas, depende del contexto en el que estés, va a haber una serie de grupos de significados para hablar de la vida, hablar de las cosas, hablar de los fenómenos, etc. Y la muerte entra ahí. Entonces, sí que es cierto que en nuestras sociedades como más occidentales, tenemos unas formas de relacionarse con la muerte bastante, hoy por lo menos, ¿no? Ujú. Actualmente, bastante desritualizada. O sea, los rituales han sido captados por las burocracias de alguna manera, o quizás podemos decir que el único ritual que podemos encontrar a veces tiene más que ver con la burocracia que con aquello que se pueda producir en un grupo, en una familia, en un entorno. Y eso probablemente también tiene que ver con la propia concepción de la muerte que tenemos aquí. Hay como dos grandes formas de significarlo a nivel mundial y intermedios después. O la muerte como un fin o la muerte como un tránsito. Nosotros estamos quizás más en el lugar del fin, porque lo asociamos con lo biológico a veces, ¿no? Ujú. Porque entendemos que no hay vida más allá de esta vida que tenemos aquí. Porque entendemos que la única forma de estar vivo es la vida orgánica y a partir de ahí la vida relacional. Pero el resto del mundo, que es un resto muy grande también, que a veces pensamos que no, estamos aquí, Ujú. no sé, en Europa y somos una cosita muy chiquitita, pequeñísima, pero después hay sociedades casi mayoritarias en muchos lugares, o sea, son mayoría en relación a nosotros, entonces se entiende como un tránsito, pero se entiende como un tránsito porque se entiende que la vida es algo más que aquello que tiene que ver con lo orgánico. Por ejemplo, la vida es algo que tiene que ver con los sueños, por ejemplo. Nosotros no entendemos, en nuestras culturas los sueños están más mirados desde, qué sé yo, desde los neurólogos que analizan el sueño. Y son una serie de conexiones que pasan en el cerebro, pero sin sentido. Para nosotros no tiene sentido en nuestro contexto. No le damos utilidad, a menos que aparezca, no sé, Freud apareció e intentó generar Psicoanalista, sí. un campo de análisis, ¿no? Pero en general nuestra relación es como un sinsentido. Pero la mayoría de las otras sociedades hay tanta vida aquí como en el sueño. Y es tan importante poder vincularlas. Ujú. O sea, ¿qué es lo que pasa en esta vida? ¿Qué es lo que pasa cuando sueño? Entonces, lo que pasa con lo que pasa en el sueño también tiene que ver con lo que pasa después de la muerte. Hay algo ahí que está más allá de la vida orgánica. A mí me parece interesante pensar cómo hay muchas sociedades que se relacionan con la muerte en términos de tránsito porque entienden que hay algo más allá. Pero ese entender que hay algo más es algo que pasa cuando están vivos, digamos. O sea, puedo ir a visitar a mis ancestros. Por ejemplo, la cultura Bwiti, que por poner alguna, culturas africanas donde hay mucha relación con los ancestros. Entonces muchas veces, no sé, toman sustancias, los Bwiti toman iboga para viajar a la tierra de los ancestros y se relacionan con ese mundo. Y cuando mueren no tienen
mayor sufrimiento, porque van a esa tierra, hay un sufrimiento social, lógicamente, pero van a esa tierra que alguna vez ya han visitado. Y también van a una tierra en donde se encuentran con aquellos que los precedieron, ¿no? Entonces hay algo de menor sufrimiento al entenderlo en términos de tránsito, ¿no? O sea, en ese sentido, no nos interesa en todo caso cuál es la verdad, sino cómo cada uno lo va percibiendo, cómo lo va construyendo. Y a partir de ahí, qué relación establece con el hecho de la muerte. Gran parte del sufrimiento que tenemos nosotros tiene que ver con que lo entendemos exclusivamente como un fin, que en una dimensión, claro que es un fin. Para todas las culturas hay algo de fin, no es que los otros dicen no, pero el tránsito implica pasar a otro lugar, se acabó esto, pero pasamos a otro lugar, ¿no? Entonces, como en los modos de significar ese otro lugar, el lugar del sueño, el lugar del delirio, si queremos, el lugar del viaje psicodélico, psicotrópico, es un lugar en donde hay existencia posible. Entonces puedo ir hacia ahí. Entonces mi relación con la muerte es diferente, ¿no? Claro, y también tienes toda la razón en que Europa somos muy, muy egocéntricos. Nos pensamos que el mundo gira en torno a nosotros, ¿no? Realmente. Yo creo que está muy bien hablar de que en la mayoría de los lugares del mundo no es una cosa tan tabú. Eso yo creo que para quien nos escuche, ¿no? Ayuda mucho, porque nos pensamos que lo que sucede aquí es lo más importante. En realidad es como dice él, somos un lugar tan pequeño en el mundo y que además a partir de ahora va a tener tan poca trascendencia, pero bueno, eso lo dejamos para otro momento. Además de esto que decías, Martín, más allá de el consuelo que puede encontrar una persona en que no se acaba aquí, sino que en algún otro lugar está y cuando yo también llegue ese momento te voy a encontrar, que eso también tiene mucho que ver con las religiones, en qué lugar queda ese sufrimiento que yo siento por la ausencia de esa persona, ¿no? Y eso tiene que encontrar un cobijo, eso tiene que encontrar un lugar, porque por mucho que tú entiendas intelectualmente que eso ha sucedido, tú sientes una ausencia, tú sientes una añoranza, tú sientes un vacío tremendo, ¿no? Entonces, ¿en qué lugar queda eso? Es como que nos obligamos a que la razón lo invada todo, porque desde Descartes nosotros en este lado del mundo vivimos así, pero nos hace también mucho daño, porque más allá de que tú lo puedas entender intelectualmente, ese dolor, ese desgarro profundo que uno siente en función de la relación que tenga con esa persona fallecida, eso también tiene que encontrar un lugar, ¿no? Y dicen, yo no lo he vivido tan de cerca, pero dicen que el tiempo ayuda, que la ausencia se cura con el tiempo, pero ese vínculo y ese legado que esa persona te haya podido dejar, eso permanece para siempre en ti hasta que tú fallezcas, ¿no? Entonces, también me parece que hay de alguna manera que hay que defender esto, ¿no? Y por eso creo que las personas que fallece alguien querido, además de en la soledad en la que vivimos ese momento, sienten tanta soledad porque socialmente hay tan poco espacio para ese dolor. El DSM, ahora no sé por qué edición van, el 6 me parece que es, o el 7, el DSM es la guía de los médicos, ¿no? Da un tiempo, perdón, creo que son 3 meses. Si más allá de 3 meses te dura el duelo, el luto, es que ya empieza a haber algún tipo de síndrome al que hay que ponerle una palabra, ¿no? Se patologiza. Eso es un espanto, ¿no? Perdón, que he hecho esta, introducción. Totalmente que hay que el hecho de que en otras sociedades se trabaje de otras maneras, o se piense de otras maneras y por tanto se sienta también de otras maneras, nos puede dar unas pistas para calmar algunas cosas, pero el dolor va a estar ahí. Y en las otras sociedades también, en otras culturas también hay un dolor vinculado a la ausencia y hay una necesidad de reacomodarte.
de reacomodar tus relaciones, reacomodar tu mundo, hacia dónde voy, cómo voy a hacer, etcétera, etcétera. Por eso decía que la muerte siempre es un hecho relacional, porque no se muere, uno no se muere solo, sino se mueren relaciones que tienen que volver a encajarse, volver a ordenarse y reordenarse. No es un hecho individual. Y me parece interesante que traigas a Descartes, porque sí, es verdad, hemos estado históricamente obsesionados con este señor, con este modo de pensar y ordenar el mundo, pero también es interesante reconocer que no es absolutamente así. Es decir, en el sentido de que todas y todos tenemos pensamientos mágicos a lo largo de nuestras vidas y le damos lugar a los pensamientos mágicos y le damos lugar de repente a... Si una persona querida ha sido desahuciada, tú no eres creyente, desahuciada en el sentido de que ya no parece que va a morir, es muy probable que la gente termine o en la Virgen de Lourdes o en no sé dónde o en no sé dónde. Todos vamos buscando mecanismos para sostener el sentido de la vida, el sentido en el momento definitiva. en donde lo demás ha caído. Y tenemos que reconocer que la razón no explica todo lo que existe. O sea, la razón nos tiene que ayudar a pensar, a entender que la razón no nos alcanza a pensar todo aquello que existe, que es muy arrogante pensar que existe aquello solo que somos capaces de pensar, ¿no? Entonces, por lo menos tenemos que dejar un espacio abierto para todo un universo que no lo podemos pensar, porque como viajar por los sueños, hay ciertas experiencias que están más allá de la materialidad, que como no las puedo pensar, no sé dónde encajarlo, pero lo que no puedo hacer es decir que no existen, porque sería tan poco científico decir que no existen también, ¿no? Es decir, no es que no existen, es que yo no las puedo pensar, no puedo llegar a ellas, ¿no? Pero sí me parece interesante que incluso en nuestras sociedades todas y todos coexistimos con estos pensamientos, pongámosles mágicos, pongámosles no racionales, ¿no? El amor es irracional, el miedo muchas veces es irracional o está sostenido en algún mecanismo inconsciente. Es como que hay que abrirnos a ese espacio, a reconocerlos en nosotros, en nosotras, total. ¿no? Sí, totalmente. Todos nos decimos, somos racionales, sí, pero cuando te estás por morir vas a buscarle, Dios, por favor, alguna movida, a quien sea. Aparece algo de eso, ¿no? Yo pondría un ejemplo aún más concreto y de aquí, por así decirlo, ¿no? Es esta creencia que existe a veces, ¿no? De que, claro, cuando alguien se muere, evidentemente nosotros no hablamos con los muertos, ¿no? Y entonces cuando nuestro padre, nuestro hermano, nuestra pareja, quien sea, ¿no? Ha fallecido, a veces esta idea universalizante, ¿no? De que la muerte es el fin o de que evidentemente no se habla con los muertos nos puede también bloquear, ¿no? Porque a lo mejor sentimos esa necesidad de dirigirnos a él o a ella, ¿no? A nuestro ser querido, pero claro, racionalmente, ¿no? Por eso lo conectaba, ¿no? Nos prohibimos quizá hablar, ¿no? con esa persona. Pero curiosamente, ¿no? Es precisamente, hoy también hay estudios, incluso desde dentro de la propia psicología, que muestra que seguimos teniendo vínculos, ¿no? Con nuestros seres queridos y que es más, ¿no? Muchos de estos vínculos, de estas pequeñas conversaciones, tener la fotografía de nuestro ser querido en las manos, ¿no? Y dirigirnos a ella como si estuviera allí delante, nos está ayudando. Y no porque pensemos que de verdad está ahí delante, ¿no? Sino que hacemos como si estuviera delante y eso nos está a nosotros ayudando precisamente a lidiar con el dolor, ¿no? Pero bueno, me parecía que conectaba bien con lo que y eso lo hace presente, decías, claro. ¿no? Sí, esa conexión. Y además, yo tengo una teoría no muy desarrollada, pero que a lo mejor estaría bien meterse. Yo creo que el Estado español, después de la dictadura, ha vivido una modernización acelerada y tenemos una fascinación por la modernidad. Y porque aquí en España, en los años 40, 50, me atrevería a decir que en muchos pueblos de España, hasta en los 60, incluso más tarde, el duelo, como se ha vivido, quiero decirte que hasta hace muy poco los duelos se han vivido de una manera en comunidad, ¿no? De una manera muy distinta a la que se ha vivido aquí. Y yo creo que esa aceleración y esa
esa fascinación por la modernidad nos ha alejado mucho de un rito de paso que era súper necesario para sanar ese momento e interiorizarlo de otra manera. Es bueno, eso, que no lo tengo muy desarrollado, pero lo veo, ¿no? Ostras, es que antes en los pueblos a lo mejor tenías al muerto en casa que 5 días o 6, y venía todo el pueblo y todos los vecinos y todos los familiares y llorabas, las plañideras, y se lloraba y se permitía que esa persona, ¿no? El luto, un año. Entonces, muy rápidamente eso ha cambiado o ha desaparecido prácticamente, ¿no? Y esa rapidez, eso nos está haciendo muchísimo daño, porque me ha encantado la frase con la que has empezado. Solo tiene sentido la vida, creo yo, cuando piensas en tu muerte. Cuando realmente te atreves a pensar en tu muerte, ostras, te pasan un montón de cosas, ¿no? Como eso nos encontramos nosotros en los hospitales, personas que sufren una enfermedad y de repente se plantean, ¿es esta la vida que quiero vivir? ¿Es este el trabajo en el que me quiero dejar la vida? ¿Es esta la pareja con la que quiero compartir mi vida? ¿No? ¿Es este el estilo de vida que quiero? Entonces, realmente es una pena y tal vez ya os digo, es mi idea, ¿no? Mi intuición de que es fruto de esta fascinación por la modernidad la que nos ha alejado, porque es una pena. Son preguntas importantes, trascendentes, que nos tendríamos que hacer. Y hay mucho miedo por emociones que no sean positivas. Y lo digo yo, que soy payasa. Que es como, estoy tan harta de la banalidad del humor, tan harta, que es como, pero a ver, vamos a ver, que es una cosa muy seria la cuestión del humor, ¿no? Pero es como que te voy a contar, Martín, ¿no? La tristeza, la ansiedad, la angustia, o sea, son como emociones denostadas que nadie quiere escuchar, que nadie quiere saber, que todos las sentimos en un montón de momentos de nuestras vidas. Total. Y que son muy poco socializadas, ¿no? Entonces, qué necesario, porque es esa puesta en común, ¿no? En la comunidad, lo que purga, es parte de ese mal, ¿no? Me parece que coincido con la idea de que a veces la felicidad está sobrevalorada, sobrevalorada en el sentido de que de esta apelación de autoayuda a que Ya. siempre hay que estar en ese lugar como si lo otro no fuese productor de significado. Justamente Sí. el malestar, el sufrimiento, hay belleza también en el dolor, es donde uno puede donde uno es desencajado, donde uno puede ponerse a pensar, puede empezar a construir otras cosas, otros caminos, otras formas de estar en el mundo. Y me parece que bueno esto que traigas de la modernidad. Últimamente estaba leyendo a Bruno Latour, que es un gran crítico de la idea de modernidad tal cual la hemos pensado hasta ahora, como progreso. La idea de progreso entendida exclusivamente en términos cuasi burócratos tecnológicos, digamos, que el progreso pasa por ahí. El Edgar Morin dice que no hemos progresado nada en los últimos 400 años. Seguimos dándole vuelta a los mismos problemas, con los mismos conflictos y con las mismas dificultades para sobrevivir. Solamente tenemos mejores tecnologías que nos hacen un poco más fácil la vida. Pero el problema es que la modernidad ha entendido el progreso como un avance tecnológico, y que es una dimensión, pero realmente no hemos avanzado tanto. Y el problema también es que ese progreso tecnológico se sigue haciendo y se está haciendo, y ahora con el furor de la inteligencia artificial, etcétera, a costa de lo humano, a costa de los rituales, a costa de la vida en general. Entonces, este proceso de perder la ritualización de la muerte, el argumento clave es que se ha burocratizado y se ha, en todo caso, sanitarizado. El problema es de cuestión sanitaria. Ahora descubrí que uno puede velar a sus muertos en casa. ¿Ah, Pero, sí? sí, aquí es legal velar a los muertos en tu casa, pero ¡Anda! tenés que contratar a un servicio funerario. O sea, siempre tiene que haber un funerario ahí por la cuestión de la higiene, etcétera, etcétera. Pero en general la gente no sabe mucho de eso. Y terminás pagando los 3.000 euros que cuesta de media un servicio funerario en una funeraria. Pero el problema de ese hacer funerario, digamos, o del monopolio de ese hacer funerario, es que las personas han perdido la posibilidad
de que el ritual sea propio y sea, digamos, diseñado, ¿no? Pensado. Lo que te dicen en una funeraria en todo caso es trae el retrato y que esté contento. Entonces ponen un retratito arriba del cajón Ay, por y es favor. toda la incidencia que tú puedes hacer. Y después puedes decir si está abierto o no está abierto, depende de cómo esté el muchacho o la muchacha. Pero el tema es decir, que si uno pensara, si nosotros pudiésemos pensar, es decir, cómo nos gustaría morir o cómo nos gustaría acompañar a un ser querido. Yo conozco experiencias que se han hecho aquí, absolutamente ilegales. Y eso es interesante también, perdón que lo digamos, pero hay experiencias ilegales que tienen que ver con que las personas hacen cosas. No Absoluta. estamos promoviendo la ilegalidad, sino estamos Claro. reconociendo que hay algo ahí y que la gente Que te necesita apropias, que se apropien. sí. Justamente, ¿no? O Sí. sea, tengo amigos y conocidos que han cremado a sus seres queridos, los han arrojado al mar desde pequeños barquitos, han hecho cosas que bordean lo legal o que son ilegales. Pero que me parece interesante a veces como respuesta a esta Sí, sí. sobreburocratización del morir. O sea, todo está en el hospital, está todo organizado de una determinada manera, que es como la institucionalización del morir, podríamos decir. Sí, sí. ¿No? Como un morir institucionalizado. Sí, además eso hace que te vayas alejando, porque como os decía, ¿no? Seguramente hace unos cuantos años, si nosotros hubiéramos muerto en un pueblo, tendríamos familiares que sabrían cómo se hace eso. Al dejar de hacerlo, es que ya no te atreves ni a acercarte a un cuerpo sin vida, ya no sabes qué hacer con él, te estremece, o sea, al alejarnos vas perdiendo esa naturalidad necesaria para convivir con ese momento también de la vida, ¿no? Y sí, lo que pasa es que también hemos de aceptar que somos una sociedad individualizada, es decir, los ritos han ido desapareciendo justamente porque el individuo ha tomado la importancia y no la comunidad, ¿no? En muchas ocasiones, ahora hace poco veía una película de la comunidad gitana, claro, los gitanos viven es la comunidad lo importante, y bueno, otros tantos grupos o sociedades, ¿no? Actualmente, pero lo importante es la comunidad, no el individuo. Nosotros estamos inmersos en donde el individuo es lo importante y no la comunidad. Y eso ha traído, para el tema que estamos hablando, pues que muramos como morimos. O terminamos muriendo solos. Yo no creo que estamos en un... no creo que tengamos que aceptarlo. En el sentido... En eso estamos muy de acuerdo. Claro, no hay que aceptarlo. O sea, y además eso está en tensión permanente, esta idea de que somos una sociedad individualizada. Ahí está el famoso documental de la teoría sueca del amor, que es muy interesante para pensar lo individual, el problema que genera la individualidad. Tampoco estamos pensando en que todo tiene que ser, en que el individuo desaparezca en lo comunal, sino que estamos en tensión permanente, en retroalimentación. Habrá momentos donde está bueno priorizar lo individual, momentos donde priorizar lo comunitario, lo familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Pero yo me ubico, me posiciono en un lugar de resistencia a esa tendencia a la individualización porque estoy viendo lo que está generando en términos de crisis de mundo, de crisis, malestares, problemas de salud mental, nadie se sostiene, todos haciéndose los distraídos en relación a los malestares de los otros, pero al mismo tiempo hay todo un montón de gente que dice, hey, algo está pasando aquí. Los jóvenes nos están diciendo algo con sus cortes, el joven que se corta, el joven que entra en crisis, que tiene crisis de ansiedad, que no puede salir de casa, que solamente se puede comunicar con nosotros a través de los móviles. Hay una crisis ahí en ese sentido, a la cual hay que darle algún tipo de respuesta. Y yo creo que parte de la respuesta tiene que ver con volver a tocarse, volver a encontrarse y volver a poder conversar sobre las cosas. Parte de la respuesta. Entonces, ¿cómo hacer que esta salida hacia esa individualidad, o cómo reconocer que esta salida hacia la individualidad tiene espacio de resistencia? Es verdad que eso es la hegemonía ahora, pero hay contrahegemonías. Hay gente que está diciendo, hey, paremos aquí, generemos esto, no sé cuánto. Ahora presentamos la guía esa con ASUN, un proyecto que estamos de mujeres cuidadoras, que apunta básicamente a eso, a recuperar el cuerpo en lo relacional. Y eso tiene que ver también con que la gente se pueda autorizar para reapropiarse del parto. Sí. Del parto. Bueno, el parto pasa lo mismo. Sí, exacto. Pasa lo mismo con el parto. Ese me parece un punto interesantísimo, el darnos permiso para.
Yo en la preparación de este podcast os compartí, pero también lo comparto aquí, ha fallecido alguien muy querido para mí hace poco y ya os conté cómo su comunidad se apropió de ese momento, más allá de las convenciones. Ha sido una lección de vida increíble. Todavía hoy, después de 4 meses, siguen celebrando a esa persona, la vida. Y yo estoy viendo cómo eso ayuda también a las personas que la han perdido, Total, ¿no? Entonces, totalmente. sí que creo que tiene que haber un punto de resistencia, pero... Y por eso, para mí, no sé, si tuviera que decir o dar un consejo o una recomendación, que no, no me veo muy autorizada para, pero sería démonos permiso para hacer las cosas más alineadas con lo que nosotros sentimos y creemos y con nuestros valores, cuando allí fuera seguramente parecen locuras. Y seguramente la persona más cercana será la que nos dirá, no, hombre, ¿cómo vas a hacer esto? ¿No? Pero bueno, seamos capaces de sostenernos después de ese rechazo que generamos y ya veremos cómo poco a poco va habiendo personas que se van sumando. Te pasó a ti cuando empezaste con Nicosia haciendo radio con personas, como vosotros decís, locas, ¿no? Nos pasó a nosotros cuando quisimos entrar en un quirófano. Les pasó a Festival de Vida al final de la vida cuando hemos empezado a poner este tema encima de la mesa. Todo el tiempo es así. Entonces, bueno, seamos valientes, no nos atrevamos, o sea, no nos cortemos y atrevámonos a hablar de estas cuestiones y a apropiarnos de lo que es nuestro. Apropiarse, reinventar o rediseñar rituales, repensar. No quiere decir que vamos a sí. volver a las plañideras. Claro, eso es lo que, No, lo que no quería vamos a subrayar, volver. ¿no? Que, Sí. que no consiste en volver hacia ese pasado, No, ¿no? Porque también había Bueno, aspectos muy... Pero no, en absoluto. Claro. Sí. Además, yo creo que tiene mucho que ver con la pareja. Cuando tú estás en pareja, al final, bueno, no sé si a vosotros os pasa, pero llega un momento que es, vamos a atrevernos a ser la pareja que somos genuinamente. Estos dos que nos hemos juntado, pues es lo mismo. Vamos a atrevernos a celebrar esta muerte de la manera en que esta situación lo pide. No estoy hablando de copiar cosas. No, al contrario. Si de lo que se trata es de ser atrevido y estar como muy alineado a tu estilo, a tu manera, porque seguramente, no sé, la celebración de mi muerte será una y la tuya, Belén, será muy distinta, porque responde a tu estilo de vida, a tu manera de vivir, de sentir, de relacionarte. Y la de Martín también, ¿no? Si es que de lo que se trata es de atreverse a hacer lo único. Esa es la dificultad. Antiguamente, digamos, había rituales que estaban estructurados socialmente, que también eran por momentos una cárcel, como lo es hoy la burocratización. Claro. Hoy es el ritual de la burocratización también puede ser una cárcel. Lo que estamos pensando es decir, nos podemos autorizar para pensar en la posibilidad de diseñar nuestro propio proceso o el proceso de alguien que se está yendo junto con la persona. ¿Cómo hacemos? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Qué es lo importante? ¿Qué es lo importante para ti? ¿Qué es lo importante para nosotros? Que vas a estar aquí y poder reconocer que esa persona que se va estará aquí mientras haya alguien que lo recuerde. Eso aparece en una película muy bonita que se llama Coco, ¿no? Una película que es muy bonita, pero apareció antes en otra película mexicana, la que se llama La historia de la vida, algo así, de Guillermo del Toro, producido por Guillermo del Toro. Y esta idea de que las personas existan mientras haya alguien que esté recordándolas. Después dejan de existir en este plano, por lo menos en nuestra existencia, en nuestro modo de entender la existencia o la vida. Y hay otro elemento que me parece interesante que nos puede ayudar a pensar culturalmente cómo entendemos la muerte y que viene de esas otras sociedades que entienden la muerte como tránsito, que tiene que ver con el ser consciente en el proceso, con el reconocerte, ser consciente de tu proceso. Cuando los tibetanos necesitan 49 días y la lectura del libro tibetano de los muertos para hacer el tránsito, están diciendo que necesitan acompañar a esa alma, a ese espíritu, como lo podamos llamar, acompañarlas para que no esté perdido en esa nueva instancia en donde va a existir a partir de ahora.
O sea, hay una conciencia de que hay un proceso y de que cuando uno se va tiene que ser lo más consciente posible de su partida. Es interesante ser consciente de tu partida. A mí siempre me llamó la atención desde chico el planteo de Aldous Huxley. Que Huxley le pide a su mujer que le dé unos 100 microgramos de LSD para poder experimentar todo ese viaje, y su mujer siempre dijo que nunca vio a alguien morir tan felizmente como a su propio compañero. Y Huxley defendía esa experiencia, digamos que el LSD ayudó en ese momento a encontrarse con esa otra dimensión que nosotros cartesianos, que coquetean con lo otro, ¿cómo lo llaman? Que curioseamos, ¿no? Somos cartesianos curiosos, en realidad, ¿no? Claro, como el hétero curioso también que dicen, ¿no? Como nos interesa algo del otro lado, pero no nos animamos del todo, salvo un poco en la intimidad, o en secreto, o en situaciones límites, por el marco social en el que vivimos, que es bastante racional. Pero me parece interesante rescatar esto de la conciencia, del paso, de la muerte. Mi madre, que era una persona muy racional, cero creyente, cuando murió una prima mía, que murió después de una larga enfermedad y ella la cuidó mucho, a mí me quedó grabado. Yo era chico, yo tenía igual 20 años. Cuando ella sale del hospital, sale de la habitación donde acababa de morir mi prima, me dice que la vio levantarse y salir corriendo hacia otro lugar, y mi prima no había podido caminar durante muchos años porque tenía distintos problemas, y mi mamá me dijo con un nivel de racionalidad, en el sentido de decir, la vi que se levantaba y salía corriendo hacia algún lado, y le creí. Yo dije, ¿vos viste eso? Eso está, porque mamá no deliraba nunca, no tenía ese tipo de pensamiento mágico. Y dijo, wow, en esos momentos extremos también pasan cosas. Yo conozco mucha gente, tengo amigos brasileños también, y que vienen de culturas africanas, que tienen una relación con esas otras entidades que están ahí. Y también organizan muchas veces su vida con esas otras entidades. Yo no las veo y a veces me desespero. Yo quiero poder ver eso también. Quiero poder abrir mi cabeza para poder acercarme a eso. ¿Por qué no los veo? O sea, hay un marco cultural que me ha cerrado de alguna manera. Pero a mí me parece fascinante que el hecho de que hay algo más allá de aquello que puedo ver con los ojos y de aquello que puedo pensar con la razón. Hay algo más, no sé qué. Cada uno lo significará, lo dotará de sentido de diferentes maneras. Las religiones lo dotan de sentido de diferentes maneras. Pero hay algo ahí, ¿no? Claro, no estamos diciendo, evidentemente, que para poder vivir con plena conciencia estos procesos tengamos que creer, ¿no?, en este tipo de cosas, sino más bien también abrirnos a la posibilidad, ¿no?, que es lo que me ha gustado mucho antes, que tú también has subrayado, ¿no?, que la persona sigue viva, ¿no?, mientras la sigas haciendo presente, ¿no? Y eso es también otro tipo de trascendencia, ¿no? O de pensar en ese más allá, ¿no? Por intentar, no sé si se está entendiendo lo que estoy diciendo. Ahí está, ¿no? el Día de los Muertos está ahí. Es ir a visitarlo, recuperarlo, poder sacar la foto, llevar la ropa, llevarle la comida que le gustaba comer. El Día de los Muertos mexicanos es hacerlo presente de nuevo en la familia. O incluso nos podemos poner más extremos. Hay rituales en Nepal, creo que eran Payupatinat, que los desentierran. Desentierran los cuerpos Sí. y se pasean con los cuerpos por el pueblo, ahí el pueblo momificado, el cuerpo momificado, lo que sea, como una manera de traerlo. Nos parece un espectáculo horroroso a nosotros, pero para ellos es la forma de tenerlo presente de nuevo ahí. No estamos diciendo que tenemos Desenterremos a que los hacer eso. muertos. No es que tengamos que hacer eso, pero entender que las diferentes sociedades tienen diferentes formas rituales para mantener a las personas vivas, acercarse o despedirlas o lo que sea, y que nosotros estamos en un momento en donde hemos perdido algo de eso. Sí. Entonces, quizás es tiempo de ponernos a pensar de qué manera queremos morir, o de qué manera queremos recordar, o de qué otras maneras podemos mantener a esas personas
cerca, ¿no? O sea, hay que ser un poco creativo también, Claro. ¿no? O sea, nos podríamos ir muy lejos, ¿no? Pero cuando hablamos de diferentes tipos de culturas, que es como habíamos empezado, ¿no? Ese primer episodio, claro, aquí en nuestra sociedad occidental no podemos pensar en estos temas sin pensar también en el capitalismo, ¿no? Y la influencia que tiene. Claro, esta Ujú. manera de morir, ¿no? Se ha dicho abiertamente, ¿no? Está también ligada a una institucionalización, a una medicalización, pero también, ¿no? A determinadas maneras, ¿no? Por parte quizá de algunas funerarias, ¿no? De cómo, ¿no? Acaparar precisamente estos ámbitos para que sean propios, ¿no? Y que no nos los apropiemos, ¿no? Y rentables. Y rentables, exactamente, Estamos ¿no? hablando de una medida de 3.000 euros. Mm. Que yo he conocido gente que le costó, tuvieron que hacer tipo crowdfunding para pagar porque no había otra forma. Ujú. Entonces hay algo de negocio en eso que, bueno, habría que repensar. Claro, pero es que es el capitalismo el que nos lleva a este individualismo exacerbado, ¿no? Es la pérdida de lo común para pasar a lo individual, es una consecuencia. Y esto también se refleja, pues como ha dicho él, en el parto, pero también Sí, sí. en la muerte, en todos Sí. lados. Esto se refleja en todos lados, ¿no? Y tiene que ver con la dimensión del individuo. Y eso es ahora mismo, bueno, estamos inmersos en ello. Por eso creo que también hay como algún tipo de orfandad respecto a cuestiones muy trascendentes, porque ya no lo encuentras en la comunidad, ya te cuesta mucho, ¿no? Ujú. Entonces lo tienes que vivir a título individual. Y claro, como muy bien tú has dicho al principio, somos seres que nos relacionamos, no estamos, de momento, parece que no estamos hechos para eso. No sé qué pasará en el futuro, pero es realmente una dificultad grande, ¿no? Entonces, bueno, convive esto junto con, como tú decías antes, junto con nuevas generaciones que viven a través del móvil, que sienten a través de las nuevas tecnologías, porque ya se han hecho algunas pruebas, ¿no? De sexo con máquinas que te dejan igual de contento. Y, bueno, no solo sexo, sino amor también, ¿no? Con una máquina que te dejan igual de contento que con una persona y encima sin complicaciones. Eso también está ahí, ¿no? Entonces yo creo que vamos a ir viviendo el paso de una cosa a otra o el mix de ambas o ya veremos el qué. Pero eso es lo que está sucediendo. Yo creo que estamos en una especie como de duelo por orfandad, porque los individuos nos sentimos desarraigados de esa comunidad. Y eso es difícil. Eso es difícil. Yo creo que es parte de los síntomas que tenemos hoy en día, ese desarraigo de la comunidad. Perdona, Angie. Es que ¿Cómo creéis vosotros que podríamos reapropiarnos de ese proceso de morir? Aquí Martín y yo tenemos puntos de vista, perdón, un poco distintos me parece. Es decir, yo estoy súper de acuerdo con Martín en todo, o sea, creo que en eso, ¿no? Bueno, hemos trabajado juntos y estamos súper de acuerdo. Yo empiezo a pensar que tanto sufrimiento también se debe a que estamos en un cambio de paradigma, estamos pasando de una cosa a otra y todos esos valores que teníamos están perdiendo sentido. Y empieza a haber una falta de significado que yo personalmente no sé a dónde nos va a llevar. A veces defiendo, vamos a apropiarnos de lo que es nuestro, ¿no? A humanizar, vamos a volver a lo nuestro. Y a veces pienso, esto es antiguo, esto no vale, ¿no? Y la mirada hacia adelante me dice, vamos a colaborar con la decadencia absoluta para que después de esa decadencia nazca otra cosa. Estoy entre esas dos. Fíjate. Y aquí es donde él y yo discrepamos. Él defiende, ¿no? Si no me equivoco. Defiendo... Bueno, ambos defendemos. Es que esa idea es la idea que nos vendieron históricamente de la modernidad. O sea, antes eran los pantanos que iban a inundar las casas y que había que, bueno, es el progreso. Después hay diferentes progresos que nos han vendido como inevitables y que no hay que resistirse, pero son progresos que están llevados, son progresos en un sentido de la palabra progreso, que es lo que intentaba explicar antes. En realidad es
tiene más que ver con ese capitalismo exacerbado que termina generando beneficios para unos pocos. Es decir, ¿qué alternativas podemos plantear frente a eso? O sea, no estoy diciendo que vamos a apagar totalmente los móviles, pero sí apagar bastante los móviles, sí dejar de estar tanto en las redes sociales, y ya está pasando. Tenemos que pensar que nuestro aparato psíquico se conformó en miles y miles de años y de repente está habiendo un cambio brutal en 15 años. Ujú. En 15 años se está viendo un cambio brutal que tiene que ver con las formas de relacionarnos Ujú. a través de las tecnologías. Pero ¿cómo podemos aprender? Ahí el Bifo Berardi dice algo bien interesante, el filósofo italiano. Dice, las tecnologías avanzan más rápido que nuestra capacidad para poder pensarlas. Eso lo dice Bruno Latour también. O sea, ahora tenemos que parar un poco y pensarlas. Es decir, bueno, a ver hasta dónde y hasta cuándo. El Bifo Berardi dice, el problema no es que las máquinas se parezcan cada vez a los humanos. Es que los humanos se parezcan cada vez más a las máquinas. Obviamente. Entonces, hay algo de lo humano que reclama. Si hay un montón de personas que estamos empezando a decir, hey, hay crisis de sufrimiento aquí, hay malestar, la gente que está solo digitalizada o burocratizada o viviendo a través de aplicativos, por ejemplo, está bueno, pero hay algo que está pasando con eso. Vamos a tratar de generar una pequeña resistencia, no para volver a las plañideras, sino para generar un progreso más humano, Ujú. que tenga en cuenta lo humano. Y tampoco, dicho sea Pero de eso, paso, perdona, Angie, tampoco, dicho sea de paso, para abolir el uso, ¿no?, del móvil o de nuevas tecnologías. Es decir, no es una cuestión dicotómica, ¿no?, entre una cosa y la otra, entre una vida Pero sí, online y una vida pero offline, sí hay ¿no? que hacer una resistencia porque todo el mundo tecnológico está sostenido por el Silicon Valley, por el eje del capitalismo mundial. Ujú. Si uno lee a Didier Fassin o Eric Sadin, no, Didier Fassin creo que era, tiene un libro que se llama La siliconización de la vida. Ujú. O sea, nuestra vida está definida desde Silicon Valley. Todo lo que hacemos. Son 4 empresas que manejan nuestra existencia. Hay algo ahí que hay que generar un tipo de resistencia. sí, pero sí. Y no es el contexto del podcast, ¿eh? Pero totalmente de acuerdo en esto que cuentas, pero hay algo que tiene más que ver con que históricamente están sucediendo cosas diferentes, ¿no? La lectura que haces respecto de lo que ha sucedido hasta ahora, no sé si es del todo justa, porque la importancia del ser humano en el siglo XVIII, siglo XIX, fue su expansión, ¿no? El humano como centro del universo, como centro del mundo. Eso ya no es más así, pero no es algo que únicamente dependa de nosotros, sino que la historia y el devenir histórico también tiene su propia inercia, su propio funcionamiento, Pero ¿no? estamos nosotros ahí. Está lo humano ahí. O sea, hay un Elon Musk que se quiere expandir hacia en no eso sé estamos dónde. totalmente de acuerdo, pero No creo, me cuesta pensar en entelequias, así en cosas abstractas. Nosotros somos los que le damos el movimiento a todo esto. Y nosotros somos los que podemos generar un tipo de resistencia, parar algo, decir esto sí, esto no. Yo apago el móvil. Yo puedo decir, el fin de semana apago el móvil. Yo puedo decir, voy a tratar de generar un ritual con la persona que está partiendo, voy a tratar de ser lo más imaginativo posible. Ahí está la Donna Haraway, dice, tenemos que reimaginar el mundo, tenemos que volver a imaginarlo, tenemos que salir de ese lugar del nihilismo, de que ya está todo perdido y todo va a seguir por ahí porque el capitalismo es imparable. Tenemos que reimaginar formas de mantenernos vivos. Payapupa es una forma de imaginar algo en un contexto en donde antes no era imaginado. Totalmente. Incluso, es decir, ¿qué hace esta gente aquí? Como decías Sí. antes. Tenemos que imaginar formas de volver a conectar porque hay gente que la está pasando mal. No digo vamos a frenar, qué sé yo, toda la tecnología. No, ese sería un absurdo. Pero sí pequeñas resistencias. Yo tengo pequeñas resistencias que hago eso. El fin de semana apago los móviles o a tal hora no contesto más WhatsApp, Sí, etcétera, etcétera. sí.
Sí, no, simplemente me gustaría señalar que esa es la gran paradoja, ¿no?, de las nuevas tecnologías, como por ejemplo la de las redes sociales, ¿no? Mm, Pero no podemos olvidar que también se puede producir resistencia dentro de esas redes sociales, ¿no? ujú, Es decir, que si volvemos al tema que nos ocupa, ¿no?, que es el del morir o del duelo, inclusive, ¿no?, porque ujú, entiendo que entra dentro de este tema también de final de vida, dentro de redes sociales o incluso de las comunidades de jugadores que juegan a videojuegos, ¿no? Vemos que hay ritos, que hay conmemoraciones que se total, Sí, hacen sí. total, virtualmente total. y eso es muy importante, ¿no? Y precisamente Ujú, esa nueva tecnología está posibilitando y ayudando a que esas personas puedan compartir ujú, ese sufrimiento, ¿no? Entonces, ujú. insisto en esta cuestión, ¿no?, de que las cuestiones no son maniqueas. Entiendo perfectamente el argumento Exacto. que Pero el tú problema es plantearlo sugieres, en términos Martín, dicotómicos. pero precisamente porque hay una gran paradoja, ¿no? Pero que Ujú. también se puede resistir, ¿no?, un Sí, sí, sí. poco Sí. desde dentro, ¿no? Sí, sí. Oye, ¿sabíais que hay una empresa que ha inventado una máquina para acabar con la vida? La eutanasia, Sí, una máquina de El- hay una eutanasia. máquina, hicieron un experimento. Fíjate que ahora lo pensaba, digo, ¿dónde tengo ese artículo? Ah, porque está feo decirlo y no dar el dato ni Mm, de la empresa. Pero sí, han ideado una máquina en donde tú entras y puedes, creo que es con gas, ujú, y puedes acabar con tu vida. Y entonces lo hicieron como un experimento social. mm, Y sí que tenían un buen bufete de abogados, miraron cómo lo tenían que plantear para que no tuvieran problemas legales. mm, mm. Y creo que fue en Suiza y se generó una polémica social brutal al respecto. O sea que, fíjate, ya Claro, ese es un tema que no ha salido, ¿no? El derecho también a la muerte en me algún parece momento. sensacional. Pero tiene toda su complejidad eso. Hace unas semanas estuve con un grupo, con una asociación que se llama Son Provisionals, una asociación muy bonita, unas chicas de Girona que querían hablar sobre estas cosas. Y una señora, una mujer mayor, empezó a hablar del derecho a la muerte, el derecho al suicidio, si querés, de poder acabar con tu vida. Y, y en un momento había como un acuerdo, sí, uno está bien, es el derecho de cada uno a hacer lo que quiera con su vida. Pero de repente saltó una chica de 16 años que dijo que preferiría que no existiese ese derecho, porque si ella hubiese tenido ese derecho, se hubiese suicidado. Si ella hubiese pensado, ¿por qué no se suicidó? Dice ella. No se suicidó porque había otras personas, porque pensó en su madre, porque pensó en su familia, pensó en todo su entorno. Si hubiese pensado que había el derecho, ella, claro, yo individuo tengo el derecho a hacerlo, ¿no? Pero ahí aparece de nuevo lo comunal. Yo no soy yo solo. Y eso a veces, yo lo experimenté más cuando fui padre, por ejemplo. Yo no, al ser padre ya me di cuenta más que no soy yo solo. Estoy acá, no es si me muero, si estoy solo, bueno, no pasa nada. Pero yo estoy y un entorno que sobre quienes impacta. Mm. Esta idea de entendernos como relaciones también nos tiene que ayudar a pensar o a reconsiderar las cosas y en este caso a pensar los rituales de paso si llega una muerte natural que estamos hablando, ¿no? Mm, mm. Que uno tenga la capacidad para elegir, ¿no?, acerca de su propia muerte no es incompatible tampoco con que tenga relaciones con los otros, ¿no? Entiendo que tampoco querías decir eso, Marci. No es incompatible, pero son variables a tener en cuenta, Sí, sí. Ujú. ¿no? Son Mm. variables. El tema siempre es cómo planteamos las cosas, ¿no? Porque, por ejemplo, recién empezamos a discutir sobre estos temas y ya apareció la dicotomía, ¿no? Es como Ujú. si fuesen cosas Sí, dicotómicas. exacto. No, no Eso son es. dicotómicas. No quiere decir parar un poco el mundo, parar las tecnologías. No quiere decir que estar en contra de las tecnologías o que las Ujú. tecnologías no sirvan. Implica generar pequeñas variaciones en algo que si no te pasa por encima. Resistir. Resistir en algunos momentos. En Estamos un hablando de momento resistir, resistir. en otro momento lo Sí, uso, miro, me comunico, sí. etcétera, etcétera. Yo en Me ese, sirve para y yo en muchas ese cosas. sentido sí que creo que cada uno de nosotros deberíamos de resistir y atrevernos más a ser quien somos y a vivir como somos.
y a la altura de quién somos y morir como quien somos. Y esa es una dificultad porque vivimos en el mundo de la homogeneización y la diferencia es algo que tienes que tener mucha personalidad, ¿no? Y hay que atreverse. Hay que resistir sin duda. No me des letra porque podemos analizar la homogenización a partir de que el único input que uno tiene son las redes sociales. O sea, ¿qué es, no? ¿Qué tipo de experiencias? Depende de la variedad de experiencias que tú tengas, va a estar relacionado con tus posibilidades de diversificarte, digamos, ¿no? Bueno, y la clave también, que es por eso estamos aquí hoy nosotros, ¿no? Es crear esos espacios para poder pensar estas cosas, ¿no? Porque precisamente por este posible tabú, ¿no? A hablar de la muerte, del morir, no se están creando espacios donde podemos discutir sobre la eutanasia o discutir sobre quizá el rol de las redes sociales o sobre todo tipo de cosas, ¿no? Eso sería también quizá una estrategia ya solamente de por sí, ¿no? Para poder bueno, pensar por lo estas pronto cosas. no avergonzarte ni achicarte en tu entorno más cercano. Atreverte a hablar, ¿no? Yo hablo de la muerte, hablo en casa, si ha pasado en el hospital, en el trabajo, por supuesto. En casa a veces me han dicho, ¿no? Alguno de mis hijos, ay, mamá, ahora tienes... ¿Pero por qué piensas en eso? Y digo, hombre, chico, pues claro que pienso en eso y te lo voy a contar porque esto es muy importante. Yo creo que, ¿no? Y hasta dónde quiero vivir y de qué manera, y si envejezco y siendo un vegetal yo no quiero vivir, y no sé, todo este tipo de cosas. Por eso decía que más allá de las opiniones de los otros, como ir surcando, ¿no? Ese pequeño mar y atreverse a sacar del lugar tan escondido que tenemos este tema, porque creo que es súper importante tenderlo como la ropa y que le dé el sol y que se airee. Creo que es fundamental. ¿Y cómo afrontáis vosotros esto desde vuestras prácticas profesionales, ¿no? Angie, tú los hospitales y tú quizá en Radio Nicosia, no sé si es algo que se trata o veis, discutís abiertamente. Sí, nosotros sí. Claro. Nosotros sí lo compartimos mucho con el equipo profesional de Payapupas, el equipo, y recibimos soporte psicológico. En nuestro caso, muchas veces, en el caso de la infancia, cuesta mucho aceptar una muerte de un niño o de un joven. Te genera mucha... es tan antinatural que te genera mucha frustración y te desenfocas a veces de tu rol, pensando que podrías haber hecho más o que... Entonces hay que volver a centrar el rol y decir, no, es que esto es parte de la vida, tú has hecho mucho entregando esto en esta vida, aunque sea corta. Y luego en la gente mayor, trabajamos mucho con gente mayor, está más aceptado. Sentimos más frustración en el proceso de morir de esa persona, porque sí que, ostras, las residencias y centros sociosanitarios son lugares... Yo tenía la esperanza en el COVID de que el modelo de vejez cambiara y desperté de un buen tortazo en la cara con la mano abierta o con el puño cerrado y me di cuenta que no, que eso no iba a suceder. Y la gestión de esa frustración, ¿no? De ver vidas tan poco dignas o tan deterioradas o familias que tienen ganas de hacer otras cosas pero no se atreven porque socialmente ese marco no está puesto, la institución te come demasiado. Esa es la gestión normalmente con personas mayores, sí. Claro, ¿cómo hacer que la institución no te coma demasiado? ¿Ves? Pues volvemos siempre a la creatividad, a atreverse, a poder salir de estos encorsetamientos que a veces nos... No, en Nicosia aparece muchas veces la idea de la muerte. Cada programa se construye a partir del deseo, la inquietud de algún compañero o compañera, y eso está ahí. No hace mucho hicimos un programa sobre cuando muera mi madre, en el programa de uno que lo propuso uno de los chicos, que aparece como inquietud, como angustia, ¿qué va a pasar conmigo cuando muera mi madre? O ha habido otros programas sobre el suicidio, ha habido hecho muchos programas sobre el suicidio, porque es un sector de la población que a partir de las violencias también que se ejercen sobre ellos, con los procesos de cicatrización, muchas veces encadenan en suicidios, digamos.
Es un tema que intentamos poner sobre la mesa, hablarlo de la manera como más natural, más Claro. encarnada posible, Ujú, más ujú. cuidada al mismo tiempo. No es solamente que aparezca una palabra, sino que esa persona también tiene que estar, a lo mejor llora, a lo mejor ¿no? Hay emociones ahí y hay que poder acompañar todo ese proceso. Es un tabú, como decíamos, ha sido un tabú porque tememos perder aquello. Incluso yo me acuerdo, mi hijo tenía 4 años cuando murió mi padre. Mi hijo no estaba tan socializado, tengo 4 años de socialización, y él tenía una relación hermosa con mi padre, mucho mejor que la que yo tuve con mi padre, era una cosa así interesante lo que estaba pasando. Y cuando le digo a mi hijo que él murió, me acuerdo estaba en la cocina, yo me arrodillo, me pongo así a su altura, digamos, lo cojo del brazo, le digo, bueno, ¿sabes qué? Murió el abuelo. Y me dice, sí, vamos a jugar a Batman. Claro, es que para él no tiene ese No tiene, significado. se fue y no sé si lo podía sostener, claro. El Ya tema es que no también. sabía si podía Claro. sostener eso, porque después Ya, lo ha marcado esa pérdida ya. a él también. Pero él en ese momento quería salir de ahí, ¿no? Y es verdad que a veces tampoco es bueno forzar, No, no, hay que claro. poder prepararse, porque Sí, hay sí. momentos donde uno no está para hablar de eso, pero sí hay que poder dar espacio para poder prepararse para eso, porque nos pasamos toda la vida olvidando que vamos a morir, Sí. ¿no? Y no reconociendo que en realidad es lo que decía Es Angie, lo único que que sabes cuando naces. lo Es sabes la que va a única certeza pasar que y tienes. sabes que la muerte le da en definitiva sentido a la vida. Mm, Miramos aquella vieja película de Highlander, ¿se acuerdan? No sé si la mm. vieron nuestros oyentes. Highlander es una película de un inmortal y se aburre de ser inmortal. Claro, uno se aburre y además se entristece porque va perdiendo gente. Y la muerte nos da sentido y nos hace reconocer que hay que Absolutamente. aprovechar cada segundo. Que la ¿Ves? vida hay que vivirla mientras dure con Claro. la máxima energía que puedas. Esas, por ejemplo, para mí es la lección de Payapupas que yo siempre escucho a la gente, ¿no? Supongo que a vosotros también os pasa. Ostras, este proyecto. O le dicen a los payasos, ¿cómo lo podéis hacer? Ver a tanta gente sufrir. Y tú dices, pero si recibimos mucho más de lo que damos. Porque son lecciones de vida las que aprendemos. Yo siempre digo que Payapupas es un proyecto contracultural. No, un payaso en un quirófano, un payaso en una UCI, Claro. un payaso con una persona mayor, Ujú. un payaso en demencia, ¿pero eso qué es? Pues eso es. Y es necesario y útil, igual que Nicosia, ¿no? Entonces... Un loco hablando por la radio. Claro. Pues loco. Angie y Merdi, si os parece, yo me quedaría con esta última idea que acaba de surgir para cerrar este podcast, ¿no? Que hablar de la muerte pues quizá nos enseñe también a vivir mejor, ¿no? Por lo menos a plantearnos, ¿no? Cómo queremos vivir esa vida. Os agradezco mucho esta conversación a dos, bueno, a tres, pero sobre todo a dos, que era lo que queríamos, ¿no? Desde la organización del festival. Habéis puesto, yo creo que el dedo en la llaga en diferentes temas, ¿no? En temas sensibles. Imagino que los oyentes, pues no todos compartirán estas ideas, pero se trata simplemente de abrir este Abrir diálogo, debate, este claro. espacio y que podamos, ¿no? Pensar juntos y juntas estas cuestiones. Si os parece, no sé si queréis añadir algo más o cerramos de verdad. Yo agradeceros el Sí. espacio para poder hablar de un tema que creo que es fundamental y lo que he Ujú. dicho, resistir y atrevernos a vivir ese momento de la vida como queramos. Ujú. A reinventar nuestros propios rituales, eso, ¿no? Reapropiarse de las cosas también. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Pues muchas gracias a los dos. Simplemente recordar que tenemos la página web del Festival de Vida al Final de la Vida y allí también quien lo desee pues puede encontrar un vídeo donde explicamos en qué consistió la edición del año pasado y por lo tanto tener una idea de las diferentes actividades que también haremos este año en octubre del 2025. Muchas Ok. gracias a los Muchas dos. gracias. Gracias. Gracias.